Buenas, Alan. Muy buenas. ¿Cómo estás? Un gusto. Estamos con Alan Stiebelman en este lugar tan mágico, tan icónico en el mundo del misterio como es el islote de Esvedra, centro neurálgico del caso Manises, de ese famoso avión. Y bueno, pero no nos ocupa eso, hoy nos ocupa la última película de Alan Stiebelman, que es Testigo de otro mundo. Cuéntanos un poco de qué trata la película, para el que no sepa aún el contenido, el argumento de la película. Es la historia de vida de Juan Oscar Pérez, un hombre de campo, gaucho, que cuando tuvo 12 años, en una fría mañana de septiembre de 1978, salió a buscar la tropilla de caballos como todas las mañanas, como tareas de campo, y se encontró con algo mucho más grande que él, que no pudo comprender hasta entrado en los 50 años. Podríamos decir en nuestras palabras que se encontró con un ovni, una nave y dos seres. Ese encuentro a él le produjo un trauma que le acompañó durante 40 años, y en la película lo que se ve es la historia de vida de Juan y cómo nosotros iniciamos una investigación junto con otros profesionales donde nos acompañan desde chamanes guaraníes hasta un psiquiatra, y contamos con la presencia del doctor Jacques Vallée, experto en el fenómeno ovni y astrofísico. Y la película es la historia de vida de Juan y un proceso de sanación y entendimiento a lo largo y ancho de la película para que él pueda comprender la pregunta que lo mantuvo en vilo durante 40 años, que es ¿por qué a mí? Y me imagino cómo ha cambiado Humano a realizar ese documental, el anterior documental, pero ¿qué ha cambiado hacer esta peli en Alan Stiebelman? ¿Qué es lo que te ha cambiado? Bueno, muchas cosas. El proceso fue muy introspectivo, porque si bien arranqué la película desde un punto de vista de querer saber el origen del fenómeno ovni, entender qué misterio, qué misterio circula alrededor de ese fenómeno, me fui encontrando con una persona que estaba atravesada por un dolor, por un trauma que se puede decir que tiene tintes sobrenaturales, y lo que más me cambió a nivel personal fue el poder terapéutico que tuvo la película y que uno puede tener con solamente sentarse al lado de alguien con un dolor y escucharlo, y a partir de ahí ver de qué forma uno puede llegar a ayudar al otro. Eso a mí la verdad que me transformó completamente la percepción del poder de sanación que tenemos cada uno desde nuestros lugares. En este caso mi rol fue desde el director de cine, y como un relato cinematográfico pudo realmente tener un proceso curativo para una persona, y cómo lo está teniendo para los espectadores también a raíz de ver la película. Se genera un proceso importante de sanación también. La gente que la ha visionado en Latinoamérica les ha tocado fondo la película. Sí, no era algo que esperaba realmente, o sea, sucedió. O sea, la gente empatiza con Juan, y el proceso de sanación que está teniendo Juan mientras va viendo la gente la película le empieza a suceder a esas personas también. Y hubo un momento en la película, en el desarrollo, que dejé de lado esa pregunta inicial de, bueno, ¿cuál es el origen del fenómeno ovni? Porque era una pregunta quizás que estaba mucho más arriba, mucho más amplia y mucho más grande que lo que puede saber un simple mortal, que sí, bueno, uno puede ambicionar quizás, y que sea como el motor para continuar, y que sea como eso, como la zanahoria que uno tiene delante y lo hace a uno caminar y buscar y estar ahí como siempre con el misterio, ¿no? Sí, a eso voy. ¿Cuál fue tu primer encuentro con el misterio? Wow. De pequeñito, de adolescente, ¿cuál crees que tú, porque todos a lo largo de nuestra vida, los que nos gustan estos temas, tenemos varias cosas, ¿no? Como que te va buscando, ¿no? Sí. Con una cosita, con una anécdota que te cuentan, o algo importante que te sucede pues, por un amigo o una amiga. ¿Cuál es ese punto que tú ves de que te cambió? De pequeñito tengo pocos recuerdos realmente de mi infancia. La verdad que yo creo que ahí hay un misterio también de por qué los tengo bueno, bloqueados. Ya somos dos entonces. Sí, pero sí puedo decir que hubo una etapa de mi vida, alrededor de los 20 años,
que era muy racionalista, muy escéptico, muy estructurado. Y gracias a eso, a ser tan duros, quizás en mi creencia y en mi sistema de creencia, queriendo inclusive por dentro mío tratar de trascender eso y tener un contacto con algo más trascendental, hubo una semana donde tuve 2 episodios muy fuertes, uno que fue una psicofonía que se grabó en el cassette de teléfono de mi casa de familia, que eso me generó mucho miedo, porque mi mamá también se asustó, no entendíamos cómo se había grabado un mensaje ahí. Y el segundo episodio fue al día siguiente, no, a la noche, que pedí como, no sé, al cosmos, no creía en Dios, entonces bueno, le hablé como a una fuerza superior a nuestra, que le dije, escúchame, si necesito realmente enterarme de algo, por favor no metas ningún fantasma, no cosas raras, que si quiero enterarme de algo, por favor hacelo a través de un sueño. Ajá. Y fue tal cual, o sea, esa noche tuve un sueño súper fuerte, que después comprobé que todo lo que había soñado era real, y eso, bueno, eso me generó un miedo terrible. Y ¿te generó más miedo? Más miedo, sí. Ajá. Porque dije, wow, no estamos solos, hay algo más que no sé qué es, pero que puede interceder en nuestra propia conciencia, en el inconsciente, y quizás eso de mis 20 años hizo que tenga tanta empatía con Juan, que el miedo que más tenía él era los sueños, que le provocaban a partir de su experiencia de los 12 años, se le provocó. Sí. Y cuéntanos alguna anécdota. Sé de algo que me has contado del niño. No sé si te gustaría contar esa anécdota o otra. No, esa es del divertida. Niño que hace de Juan cuando tiene 10 años, ¿no? Del Lucas, actor. Lucas. Ajá. Bueno, la idea siempre de la película fue tratar de que una escena principal de la película, que es una de las que más me gusta, que es una regresión que le hacemos a Juan, entra en un estado de relajación. Esa regresión la guía el doctor Néstor Berlanda, es un médico psiquiatra, y gracias a él Juan es conducido a través bucea en su propia conciencia y empieza a relatarnos cómo fue ese episodio en un estado no ya de vigilia, sino un estado de su conciencia amplificada. Y bueno, dije, me parece que estaría bueno que en esa escena se pueda ver, o sea, que el espectador ingrese a la mente de Juan y pueda ver lo que él está viendo. Ajá. Entonces, bueno, teníamos que conseguir un actor para Juan, que haga de Juan, un chico que por lo menos sepa andar a caballo y que tenga ciertas facultades para domar al caballo. Y hice un casting en un pueblo en Argentina, y bueno, al terminado de hacer varios castings con niños ahí que saben jinetear y andar a caballo, estuvo Lucas, que era más actor, que no sabía tanto andar a caballo, andaba poquitito, pero bueno, decía, yo confío, voy a poder hacerlo, bla, bla, bla. Y me acuerdo de estar tomando el casting a todos los niños, diciéndole, bueno, imagínense que en el cielo aparece un elefante con alas, y daba como una imagen rara, de que, bueno, que haya una extrañeza en su mirada. Y hasta que, bueno, con Lucas, que ya estaba cansado, era el último casting de todos, le dije, bueno, imagínate que ves un ovni, así como, bueno, imagínate, quería irme ya, bueno, imagínate que ves un ovni. Y me dice, como el que vio mi mamá. Y yo ahí tenía lentes, me los saco y digo, ¿qué dijiste? Sí, el que vio mi mamá. ¿Cómo el que vio tu mamá? Sí, a partir de que mi mamá vio, a mí me empezó a interesar el tema de los ovnis, y me quedo hasta altas horas de la noche estudiando de qué están hechos los ovnis, y saca un cuaderno y me empieza a mostrar todos dibujos y planos de ovnis. Y todo clasificado. Todo clasificado. Todo dibujado por él. Dibujado súper bien. El pequeño investigador. Pequeño investigador, que en vez de ir a jugar, la mamá me contaba que se ponía a ver videos en YouTube, investigar y buscar. Bueno, ahí dije, no puede ser, dije, ¿dónde está la cámara? Y creo que no sé si le tomé algo el casting, pero le dije, sos vos. O sea, sí, de entrada. Claro. Pum, pum. Como una señal, ¿no? Sí, le dije, sin sos duda, vos. ¿no? Sí. Y así fue, porque a mí me encanta cómo actúa Lucas. ¿Cree Alan Stibelman en el destino? Bueno, justo el tema del destino es algo que pensé mucho tiempo, la verdad. Si existe, no existe, qué es la causalidad, qué es la sincronía. Pero puedo decir que sí, creo en el destino. ¿Crees que de algún modo el universo nos envía señales? Sí, estoy seguro que sí. Y hay que estar atento a poder percibir,
conociéndolo a Juan, Ajá. Juan es un hombre que se guía por las señales, quizás no de forma consciente, pero vos lo ves ahí en el campo como percibiendo desde el sonido de un ave que significa, uy, Ujú. hoy va a llover. ¿Y cómo sabes? Y porque empieza a leer todas las señales que da la naturaleza y eso dictamina una lluvia, una tormenta, hasta inclusive un día que él estaba muy nervioso y dice, esta noche van a venir, van a estar con nosotros. Muy asustado, y ahí fue cuando empezó a cerrar todas las ventanas de la casita y dijo, no quiero tener ningún contacto. Y digo, ¿cómo te das cuenta, Juan? Por el clima. Ajá. Entonces yo creo que sí, pasa que bueno, el hombre citadino, el hombre que se desconectó un poco de la naturaleza, ha perdido un poco esa sensibilidad Claro. de entender cuáles son las señales que nos da la vida, o el universo, o el cosmos, o la naturaleza, para caminar. Entonces bueno, nos tenemos que chocar, nos chocamos Claro. hasta que bueno, en algún momento nos damos Sí, cuenta sí, de sí. algo. ¿Y cómo afectó, no sé si es la palabra, qué ha generado esta película en el resto de componentes de rodaje? ¿Cómo les ha llegado esta película una vez la película terminada? ¿Al equipo técnico? Sí, al equipo Al técnico. equipo. Alguien, no sé, alguien que le haya transformado en algo Bueno, muy... pasó algo muy curioso cuando estábamos filmando con Juan ahí en el campo. Aníbal Garisto, que es el productor ejecutivo de la película, Ajá. hubo una noche que él estaba hablando afuera con su mujer por teléfono, y nosotros creo que estábamos comiendo con Juan o tomando un mate ahí tranquilo dentro de la casa, y empiezan los gritos, Alan, 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 vení, vení, vení. Y yo como tardo un poco en reaccionar, y ese Corcho me está llamando de afuera, Aníbal. Salgo y lo veo a Aníbal pálido, así blanco papel, mirando como al cielo, con el teléfono. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, una luz, una luz, empezó a decir. Había en el horizonte donde estábamos una casa en medio del campo, o sea, no hay Sí, nada sí, sí. alrededor. Una luz, hay una ruta que estaba como, había varios kilómetros que se veían que pasaban los autos. Pero él dijo, bueno, es un auto que está pasando, y de repente Ajá. esa luz empezó a subir. Y empezó a subir y empieza a venir a toda velocidad hacia él, que empieza a agrandarse. Y cuando salgo, desaparece la luz. No llegaste a verla. No, cuando apenas él puse un pie afuera, la luz había desaparecido, pero la experiencia la tuvo él, era para él, y bueno, al día ¿Y cómo siguiente se quedó en esos primeros minutos? muy en shock, y me dijo algo así como que en ese momento él entendió, o algo así fue como que somos parte de todo, Ujú. como que le vino esa claridad de como somos el ser humano y uno mismo como conciencia es parte integral de un todo. Bueno, todo eso en una fracción de segundo viendo una luz. No sé cómo tuvo esa epifanía, Ajá. pero bueno, eso fue un hecho anómalo que sucedió. Y cuando estábamos filmando también en una comunidad guaraní, Ujú. ahí en el departamento de Amambay, unos días siguientes de que nos fuimos, nos avisaron que se había habido una presencia de un objeto en el cielo que después se escondió tras una ladera, y toda la gente de la comunidad la vio, y Silvia, que era la líder espiritual de esa comunidad, hizo el chiste como esto no nos lo habrá enviado Alan o algo así. ¿Y qué sintió Alan Stivelman una vez viendo terminado completamente el producto? Bueno, cuando terminamos ya y la cerramos, sentí, bueno, por un lado alivio, y por el otro lado mucha dicha de haber podido ayudar a alguien. Eso fue con lo que más me quedo, es eso, es el que no hubiera sido la misma película si yo hubiera sido obstinado y de haber dicho, bueno, quiero saber el origen del ovni y solo interesarme por el objeto, o los seres, o teorías conspirativas. Si me hubiera quedado solamente en ese relato, más de documental clásico, si se quiere, y no me hubiera centrado en el testigo, Claro. hubiera sido otra película. Y gracias que hubo ahí una gimnasia mental que hizo que me centre en Juan y en su dolor y en ese proceso de sanación. Y la última pregunta ya. ¿Podemos, sin hacer spoiler, Sí. podemos hablar algo de tu próximo proyecto? Sí, claro. De hecho iba a ser el primero. Es una idea o es un tema que me acompaña, fue el que me disparó a la aventura de todo. Tiene que ver con el mundo subterráneo, el origen del hombre. Y esta película es guiada por el investigador catalán Anselm Pirrambla,
que es un experto en civilizaciones antiguas, y junto a él, si el universo nos acompaña, estaremos haciendo un viaje muy profundo al conocimiento antiguo, tanto tibetano como andino, y de otras culturas iniciáticas también, en el cual en todas ellas se habla de una tierra ancestral, antigua, edénica, con ciertas características espirituales, que el hombre se ha desconectado en un momento de la historia de esa fuente primigenia, pero de donde todas las culturas han mamado, claro, si se quiere. Así que hacemos como un rescate de la protohistoria humana y nos metemos de lleno en esa búsqueda, del conocimiento perdido, si se quiere. Que bueno, aparte he traído así de atrezo un libro que es un clásico de esto, y lo hice inconscientemente, totalmente. Alan, ha sido un placer. Un placer, Jorge. Hablar contigo. Nada, a ti, siempre. Y ahora, amigos, nos quedaremos un ratito viendo al Guardián. Un saludo a todos y tenéis que ir a ver Testigo de otro mundo porque cambiará algo muy dentro de vosotros, seguro.